Buenos días, iglesia. Los invito a pasar a sus lugares y a ponernos de pie. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre Todopoderoso, porque tú entregaste a tu Hijo por nosotros, Padre. Gracias porque gracias a ese sacrificio nosotros podemos estar aquí. Te pedimos que perdones todas nuestras ofensas, Padre, y te pedimos que nos des la capacidad de poder perdonar a todo aquel que nos ofende. Que estas alabanzas que hemos preparado para ti y que te canta tu pueblo sean de agrado para ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Así es, hermanos, si ustedes aman a Dios con todo su corazón y confían en Él, todas sus peticiones se cumplirán porque todas serán de agrado para Dios.
Jesús. Tus bendiciones, amor y bondades, comprados por tu amor en la cruz. Y nos unimos a cantar tu gloria. Nuestro deseo es ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y la gloria de su nombre proclamar. Ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y que ascienda hasta el Rey. Canto ofrenda de alabanza en todo. Ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y la gloria de su nombre proclamar. Ver el nombre de Jesús exaltado en todo lugar y que ascienda hasta el Rey. Plata ofrenda de alabanza en todo lugar. Las Escrituras nos enseñan que Dios quiere que su gracia sea visible en la vida de quienes creen. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 11:14 expresa su deseo de que al ver la obra de Dios, algunos de los suyos sean provocados a celo y vuelvan a Él. Entonces permitamos que Dios obre en nosotros para que quienes no le conocen dirijan su mirada a Él. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel, quiero serle un testigo fiel.
he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar, Jesús. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Dios, por este tiempo de alabanza que hemos podido compartir. Gracias porque tu pueblo puede reunirse y alabarte. Te pedimos que cada día de nuestra vida sea un perfume a tus pies, Señor. Que nuestra vida, nuestra forma de comportarnos, nuestra alabanza y nuestra adoración diaria suba como olor fragante hacia ti. Te pedimos por nuestro pastor, por la enseñanza que traerá el día de hoy. Tú úsalo, Señor, y ayúdanos para abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y poder aplicarlo a nuestras vidas y ser cada día más como tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Hola, hola, buenos días, bienvenidos sean todos aquí a la casa del Señor. ¿Alguien nos acompaña por primera vez el día de hoy? Todos somos de casita. Bienvenida, Dios le bendiga. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Queremos servirle en excelencia. Si necesita algo, por favor, háganos saber. Aquí estamos los sugieres para servirle. ¿De este lado alguien que nos acompaña por primera vez? ¿No?
pues todos sean bienvenidos. Karina, es un gusto tenerte aquí de nuevo. Dios te bendiga. Bueno, vamos a pasar a los anuncios. Recordemos que los grupos de casa ahorita están suspendidos, pero vamos a reanudarlos el 20 de enero, es martes. Se estará mandando los anuncios al WhatsApp de cada grupo, así para que estén atentos, por favor. Y los jueves tenemos nuestra reunión de oración. Sabemos que está aquí en el templo a las 7 de la noche. Si alguien no puede acompañarnos en su casita o en donde esté, y si tiene tiempito, acompañarnos en oración a las 7 de la tarde. Oramos por las diferentes necesidades de nuestros hermanos, de nuestra gente, de nuestra iglesia. Entonces, los esperamos aquí, y si no, pues acuérdense acompañarnos en sus casitas. Tenemos cumpleañeros esta semana. Nuestra amada Chelita, que es una persona muy amada por la iglesia, tiene años sirviéndonos, y pues que Dios te bendiga, te siga dando más, y sabes que te amamos, Chelita. Muchas felicidades. Pues no hay más anuncios, no hay mucho que anunciar ahorita, entonces vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor, para entregar estos dineros a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos reunir aquí en tu templo, Padre, para escuchar tu palabra una vez más, Dios. Ponemos en tus manos, Padre, estos diezmos y ofrendas que se van a recibir, Padre. Yo te pido que tú permitas que estos dineros que entran, Señor, sean para bendición para tu reino, Padre, para la expansión de tu evangelio, Padre, que sea responsablemente administrado, Dios, y que sea multiplicado, Padre. Te pido por las personas que van a manejar el dinero, Padre, y te pido por todos los miembros de esta iglesia, Padre, que tú les des paz, que les des tranquilidad, que les des fe en que tú provees, Padre, que dejen sus cargas en ti, Padre, y que den con amor y confiadamente, Padre, de que tú estás con ellos, Padre, en Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a orar por las necesidades. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, recuerde que tenemos los diferentes grupos de WhatsApp. Están los grupos de casa, están los grupos de varones, el grupo de mujeres. Ahí pueden mandar sus peticiones también para apoyarlos en oración. Igual entre semana también estamos orando en nuestras casas, las mujeres también. Entonces recuerden que estamos para servirnos unos a otros, y entre unos y otros nos animamos y nos ayudamos a salir adelante, y que nuestra carga sea más ligera. Es importante estar atentos a las necesidades de los demás, porque también así nosotros fortalecemos la humildad y el amor que Dios nos pone en nuestro corazón y que nos manda a hacer. Entonces vamos a orar por las necesidades. Bendito Dios, te damos gracias una vez más, Padre, porque sabemos que podemos venir a ti, Señor, y platicarte y entregar nuestras necesidades, Padre. Señor, pongo en tus manos, Padre, toda la necesidad que haya de trabajo aquí con nuestros hermanos, Padre, en nuestra iglesia, Padre. Te pido también por salud, Padre, te pido por mi madre, Padre, te pido que tú restablezcas su cuerpo, su cerebro, su mente, Dios, que le des estabilidad, Padre, que le des descanso, Dios. Te pido por Karina, Padre, que tú le des fortaleza en su vida, en todo lo que está presentando, Dios, con su hijo Jaime, Padre. Te pido que tú le des salud, que le des, Señor, la fe en que tú puedes hacer un milagro de sanación, Dios. Te pido por mis hermanos que están enfermos, Padre, por los que están necesitando fuerza, Señor, necesitan fe, Padre. Te pido que tú bendigas, Padre. Tú conoces los corazones, las necesidades que tenemos cada quien, Padre. Yo te pido que tú obres, Padre, y sobre todo, Padre, que tu palabra sea sembrada, Padre, y que dé fruto, Padre. En Cristo Jesús, amén. Queremos darles gracias a toda la iglesia también por habernos apoyado en todo este tiempo con Dar Lata. El día de hoy se va a ver ese fruto, se van a entregar algunas despensas. Entonces queremos darles muchas gracias porque va a ser de bendición a algunas casas, a algunas familias, y están muy nutridas y estamos muy contentos porque están muy buenas estas despensas, y la verdad es que es un gozo, y gracias porque todos servimos juntos, y ya les estaremos dando noticias de la próxima vez que vayamos a estar juntando otra vez Dando Lata para servir a más familias. Muchas gracias. Les recuerdo, por favor, poner en silencio su teléfono para evitar interrupciones, y si están esperando una llamada, pues nada más estén atentos a él para que cuando les vibre lo sientan, y quitemos el sonido, por favor. Los niños
creo que no hay niños. Bueno, 2, pueden pasar a sus salones. Y si alguien tiene el deseo de servir, tenemos diferentes ministerios que necesitamos manos. Podemos servir en muchas cosas. A lo mejor si no tienes tiempo de estar sirviendo constantemente o servir en algún momento, en algún evento, también se puede, ¿por qué no? Entonces, si alguien tiene el deseo de servir, acuérdense que nos podemos acercar a los ujieres para decir, ¿saben qué? Yo quiero servir en esto, tengo este día o este tiempo libre o en algún evento especial que haya, los esperamos. Y pues gracias, Dios les bendiga y vamos a prepararnos para recibir el mensaje de hoy. Buenos días, iglesia. Una vez más me da el Señor el gozo de verlos y gozarme de ver al pueblo de Dios adorando al Rey de Reyes y dispuesto a escuchar sus consejos, sus palabras, su dirección. Es hermoso, es un privilegio, es un don de Dios, inmerecido, gratuito. Quisiera antes de iniciar, vamos a ir a Tito 2, en esta segunda parte de la carta de Pablo a Tito, otro de sus colaboradores, discípulos como Timoteo. Esa carta donde está mostrando su interés, su preocupación por las iglesias de Creta. Y antes de iniciar, quisiera comentarles que mientras escuchaba esta canción, esta alabanza, esta adoración que estábamos escuchando hace un momento, que se llama Perfume a tus pies, le daba gracias a Dios porque no es casualidad. Las personas que preparan la lista de cantos para la adoración de cada domingo, ellos buscan a Dios y ven qué es lo que Dios quiere hablar a través del mensaje. Y me llamó la atención porque precisamente ese es el tema de hoy en gran parte. Y dice en la primera estrofa de Perfume a tus pies, dice: cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y dice: cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, es decir, la transformación que Dios ha hecho, dice: me asombro de ti. Y hace una declaración en el precoro, se puede decir antes de entrar ahí al coro, dice que no me quiero conformar. He probado su amor, su transformación, dice, y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Quería mencionarles porque es algo que pues es bueno no cantarlo solamente de memoria, sino meditar en lo que estamos cantando siempre, pero hoy particularmente en esta adoración. Y tomo la oportunidad para darle gracias al equipo de alabanza. Gracias, Servey, gracias, Lalo, Ángel, y a todos los que conforman el equipo de alabanza. Gracias, Pablo. ¿Dónde estás que no te veo? Gracias a todos. Es un privilegio contar con este equipo fiel, unidos, dedicados a servir al Señor. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el título? La iglesia de Cristo debe honrarle. Nosotros, su iglesia, por la que murió,
debe honrarle a Él. Así que quisiera dejarles, como generalmente hacemos, una frase que nos ayuda a recordar qué vimos este día. No abarca todo, pero nos da una semblanza de lo que vimos. Y quisiera ponerlo de esta manera, que sería parte del centro de la enseñanza. El que se dice cristiano debe aprender a vivir como tal. Y vamos a ir a Tito 2. Dice el verso 1, pero tú, está diciéndole Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Y luego, después de esta introducción, le describe cómo él aconseja que enseñe a los diferentes grupos que conforman la iglesia. ¿Qué está él aconsejando que hagan y que no hagan para que realmente sean embajadores genuinos del Señor? Y dice el verso 11, luego que él describe todo eso por diferentes grupos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todas las personas, a todos los hombres, a toda la humanidad, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo es eso? Dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad, rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Y dice enseguida ¿cómo quiere que sea ese pueblo? Celoso de buenas obras. Y dice el 15 cerrando, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre que es precioso, que es sobre todo nombre. Nos inclinamos delante de ti, Señor, en una actitud de reverencia, de adoración, de asombro de quién eres y lo que has hecho por nosotros, tus enemigos, ahora tus hijos. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje, confiando, Señor, que es tu palabra, son tus consejos, tu dirección, tu guianza a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te rogamos que tú, Espíritu Santo de Dios, hagas por tu gracia que estas palabras lleguen hasta el fondo de nuestro corazón y queden ahí grabadas, cinceladas, Padre, y que las pongamos por práctica, por tu gracia y para tu gloria. Y a mí, Señor, ayúdame. Pon tú las palabras en mi boca. Tú unge mis labios, ayúdame. Yo no puedo hacer este trabajo tan importante y tan difícil sin tu ayuda. Ayúdame, Señor. Dame la unción, la gracia, la humildad,
para exponer, Señor, tus verdades. Gracias te damos. Recibe honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos la frase que mencionamos hace un momento. El que se dice cristiano debe aprender a vivir como tal. Estaba Pablo en medio de los 2 encarcelamientos que tuvo. En Grecia estaba escribiéndole a Tito. Ya recientemente había sido libre de estar preso por un tiempo, que lo mencionamos en las prédicas anteriores, y vendría una segunda en el futuro, pero a él no le importaba. Él quería servir al Señor, había en él un fuego, una pasión por servir al Señor, por instruir a aquellos. Es algo muy interesante de lo que podemos aprender, porque Pablo no se conformaba con ser él un hombre que Dios había rescatado y había estado transformando, sino que él se gozaba en ser usado por Dios para instruir a otros, para enseñar a aquellos que no sabían y a los que sabían enseñarles más, para que también ellos enseñaran a otros. Así que es algo muy interesante. Estaba Pablo escribiéndole con pendiente, tal vez, no sé si decir preocupado por una serie de circunstancias que estaban ocurriendo, de las cuales mencionamos algunas la semana anterior, pero él estaba preocupado por las iglesias de Creta. Él quería que fueran una iglesia que viviera de acuerdo a la palabra de Dios. Quería que esos grupos que conformaban la iglesia, que los mencionaremos en un momento, quería que fueran embajadores realmente, que no tuvieran reproche de nadie ni de nada, para que realmente pudieran ser útiles al reino. Eso es lo que había en el corazón de Pablo, y creo que le daría gloria si nosotros también lo tuviéramos. Así que lo que está haciendo Pablo aquí, hablando del contexto de lo que estamos hablando, Pablo está instruyendo a Tito para que enseñe sana doctrina. No es nomás que enseñe doctrina, una sana doctrina. ¿Y de dónde fluye la sana doctrina? De aquí, sin alteraciones, sin adulterarla, sin agregarle nada a la palabra. Por eso es importante que tengamos a la mano la palabra cuando estén escuchando, sea un sermón como hoy o alguna otra enseñanza en el grupo de casa, en el grupo de oración o en alguna otra enseñanza que pudiéramos tener, sea aquí o en algún otro lado, y que podamos verificar que lo que se está enseñando lo dice el Señor. Por eso es importante cuando escuches algo, especialmente cuando sea algo que no recuerdes o que no habías oído, decir, ¿dónde dice? Si no lo hacemos, estamos expuestos a caer en un error por escuchar y querer poner en práctica una doctrina falsa, errada o adulterada. Y Pablo estaba preocupado por eso es que le decía a Tito, enseña doctrina sana, no le agregues, no le quites, aunque algunas cosas sean incómodas, díselas al pueblo, porque tu principal propósito no es ser popular y caer bien. Tu principal propósito por el que yo te mandé y te encargué que hicieras ciertas cosas ahí, es que expongas la palabra de Dios para que el pueblo sea bendecido y pueda ser transformado por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Así que Pablo estaba
instruyendo a Tito para que enseñe la sana doctrina en Creta, pero no solo como conceptos, sino como una forma de vida que transforma con la obra del Espíritu, que va a transformar los diversos grupos de la iglesia de Creta, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, siervos, que son los que menciona en esta parte de la carta. ¿Y cómo van a ser transformados? Bueno, con la obra del Espíritu, con la palabra de Dios, pero también a través de un subrayo discipulado práctico y del ejemplo. ¿Cuántas son? Dos cosas: discipulado práctico y el ejemplo. ¿El ejemplo de quién? El ejemplo del líder, del pastor, de los líderes, de los servidores. Ellos, está esperando Pablo, comentándole a Tito, que ellos debieran ser ejemplo. Debieran enseñar, es decir, discipular a otros, pero darles un ejemplo. Y de esa manera contrarrestar las enseñanzas falsas que había ahí con los falsos maestros, y también promoviendo no solo la piedad, la santidad, sino la buena conducta y la espera gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien es la fuente de esta gracia transformadora. Esta espera de la que está hablando Pablo aquí es muy importante. Y es bueno escucharlo, porque a veces podemos acostumbrarnos a las bendiciones de Dios y a la rutina, tal vez, no quisiera usar esa palabra, porque no debiera ser literalmente eso, de venir a la iglesia y hacer una serie de disciplinas y demás porque soy cristiano, sino tener clara, para empezar, la obra redentora de Jesucristo. Que no se nos olvide qué fue lo que hizo Dios al entregar a su Hijo, qué fue lo que hizo su Hijo para pagar por nuestros pecados, y cómo el Espíritu Santo de Dios por su gracia nos revela, y por su gracia fuimos salvos. No olvidarlo, porque estamos nosotros además esperando la promesa de que el Señor va a venir por su iglesia, y las obras de su iglesia van a pasar por fuego. Algunas se van a quemar y otras no. Y aquellos que pasen esa prueba son los que van a ir con el Señor. Por eso es que la palabra nos dice que para saber si alguien es verdaderamente cristiano, dice, ¿cómo los vamos a conocer? Por sus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Por la forma de vida, por los resultados de la transformación. Después de haber sido salvo, hay un proceso de santificación que da frutos. ¿Cómo qué? Amor. Se refleja el amor. Paz. Paciencia. Benignidad. Templanza. Mansedumbre. Humildad. Bondad. Fe. Y eso es el fruto que refleja una persona que realmente es salva y que está siendo transformada por la obra del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Y esa transformación viene de la fuente, nuestro Señor Jesucristo, fuente de esta gracia transformadora. Pero vamos a los versos del 1 al 10. Este pasaje nos explica la sana doctrina aplicada a diferentes grupos de la iglesia, como mencionamos hace un momento: ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, siervos. Y él está instruyendo a Tito para que enseñe cómo es que la fe genuina,
auténtica realmente, no de nada más de palabra, se manifiesta, se refleja en una vida transformada, ejemplar, piadosa. Esto es importante porque podría alguien tal vez seguir una rutina, como dije hace un momento, de venir a la iglesia, traer su Biblia, tal vez hasta levantar las manos y cantar y demás, pero esto es relativamente sencillo de hacer. Lo que no es sencillo es cambiar. Lo que no es sencillo es cerrar nuestra boca cuando debemos cerrarla y abrirla cuando debemos abrirla, de la manera que debemos abrirla, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con la motivación adecuada. Así que esto es lo que estaba haciendo Pablo. La fe genuina se manifiesta en una vida transformada, ejemplar. Esto es lo que está aconsejando Pablo a Tito, que enseña a la iglesia para que la iglesia sea así, de esa manera. ¿Con qué fin? ¿Cuál era el propósito? ¿En qué pensaba Pablo? Con el fin de que la gente no desacredite o hable mal de la palabra de Dios. Para que el mundo, para que la gente no juzgue, critique o reproche a la iglesia, que no esté desacreditada. Y cuando digo la iglesia, estamos hablando de la gente, porque esa es la iglesia. Las paredes son solo el edificio. Nosotros somos la iglesia dentro de este edificio. Él estaba preocupado porque su iglesia no fuera desacreditada, que su nombre no fuera desacreditado, que no se hablara mal de la iglesia, de la palabra de Dios, y que no sea desacreditado Dios mismo por nuestro comportamiento. Pero además él quería que no nomás que no se desacredite la palabra, sino que se glorifique a Dios a través de las buenas obras. Yo le doy gracias a Dios porque aquí entre nosotros, yo creo que, si no todos, gran mayoría, somos el fruto de lo que Dios hizo, tal vez a través de alguien más. A alguien escuchaste hablar del Evangelio, pero viste un cambio en alguien. Tú viste algo en alguna persona que dijiste, esto es bueno y yo lo quiero. Así que él quería que las personas que escucharan y que vieran a la gente de las iglesias de Creta, que vieran sus buenas obras y que ellos glorifiquen a Dios, que puedan voltear arriba y vean que es un carácter irreprochable el de los cretenses. Algo necesitaba cambiar, porque mencionábamos que eran gente que abusaba de los alimentos, que abusaba de la bebida, que eran mentirosos y una serie de características que no le dan gloria a Dios. Él quería que eso cambiara y que la iglesia fuera irreprochable. Y no nomás eso, que todos fueran modelos de madurez espiritual. Puede haber gente que no le guste mucho esta palabra, cristianos maduros. ¿Qué quieres decir con eso? Y a lo que el Señor se refiere es que cristianos maduros es aquel que va creciendo, madurando, siendo transformado por el poder de Dios, y dejó de tomar lechita y tecita como un niño recién nacido y ahora come comida sólida. Entiende cada vez más la palabra de Dios, la asimila y tiene el soporte de Dios por el hambre que tiene de Él, de
ir creciendo y aplicando las cosas que va aprendiendo en las Escrituras. El Espíritu de Dios obrando en él. Así que por eso decimos, siendo modelos de madurez espiritual, en cada uno en sus respectivos grupos o edades o roles dentro de la iglesia. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, veamos por qué es que Pablo estaba interesado en seccionar por grupos, porque cada uno tiene necesidades y tiene áreas fuertes y débiles diferentes unos de otros. Y ahorita vamos a ver a qué se refería aquí Pablo. Vamos a ver por grupos qué es lo que quería, qué es lo que estaba tratando de transmitir a Tito para que él lo enseñara a la iglesia. Pablo describe por los diferentes grupos qué es lo que se les debe enseñar. Así que quiero imaginarme a Tito, un joven fiel, líder de una de las iglesias de Creta, aprendiendo de la sabiduría que Dios le había dado a Pablo y de su carácter y de su pasión y hambre porque el evangelio se expandiera y las iglesias fueran cada vez más maduras. Y él estaba hablando del perfil. Cuando digo el perfil, estoy hablando del carácter de un cristiano auténtico, de un cristiano genuino. ¿Por qué, pastor, dices eso? ¿Que hay otro tipo de cristiano? Sí, el cristiano nominal, el cristiano que es de nombre, el cristiano que se acostumbra a ir y venir y tal vez a tener su Biblia por ahí en algún lado, etcétera, pero no la conoce suficiente, por tanto no conoce a Dios lo suficiente, no conoce la voluntad de Dios suficiente, no tiene necesariamente una relación estrecha con el Señor, por tanto no puede crecer y se va quedando como niño. Él quería que tuvieran el carácter de Cristo, de un cristiano auténtico que es realmente un embajador de Cristo que lo representa dignamente. Esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Así que empieza por los ancianos. Algo debe haber visto en los ancianos que dijo: aquí necesitamos corregir algunas cosas. Así que jóvenes, él empieza por los ancianos, pero luego siguen los jóvenes. Así que cuando hablo de ancianos, no estoy hablando de esa posición o función dentro de la iglesia, estoy hablando de hombres mayores. Y dice que deben ser sobrios, estoy hablando de esa porción del 1 al 10, de los versículos del 1 a 10, que deben ser sobrios. Para mí la manera de que yo podría tal vez entenderlo o explicarlo sería, bueno, ¿y cuál sería el antónimo? ¿Cuál sería lo contrario de sobrio? Pues ebrio. Pero aquí no se trata de eso necesariamente, del alcohol, sino cómo actúa un ebrio. Pues muy diferente a un sobrio, ¿no? Pues entonces eso es lo que él quería, que los adultos mayores fueran sobrios. Podríamos decir también moderados. ¿En qué? En todo. En su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Moderados, serios y no charlatanes que prometen y no cumplen, que son irresponsables, etcétera. Y aquí está surtiendo rico a los ancianos. Algo debe haber sabido de un grupo de ancianos que estaba aquí en esa iglesia o en esas iglesias. Y también menciona la palabra prudentes. Algo debe haber sucedido, algo sabía Pablo, algo estaba sucediendo y no puede ser otra cosa. Si está recomendando prudencia, pues debe haber enterado que eran imprudentes. Y podemos abundar mucho en esa palabra, pero tal vez ahorita decir los imprudentes hablan lo que no deben, preguntan lo que no deben, etcétera. Tiene una serie de conductas que tal vez habríamos un poquito más adelante, pero quiere que los ancianos sean prudentes. Y también menciona que sean sanos. ¿Sanos en qué? Sanos en la fe. Que no haya doctrinas tergiversadas, adulteradas, sino que sea sana la doctrina que ellos
reciban y enseñen si fuera necesario. Pero también no nomás en la fe, sino en el amor. Y eso es muy importante. Cómo nos tratamos unos a otros. Hasta dónde puede llegar mi comportamiento como caballero, como varón. Hasta dónde debe llegar mi comportamiento como una dama, con una dama. Hasta dónde con una jovencita. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Por qué quiere que sea sanos en el amor? Porque aunque nos amemos unos a otros, si nosotros, dice la palabra, que nos demos un beso, ¿cómo dice? Un ósculo santo. Así que tenemos que ser cuidadosos, especialmente aquí se está refiriendo a los ancianos, aunque no descarta a los jóvenes tampoco, o a los no tan ancianos, para que sepamos cuidar esas expresiones de amor que podamos tener. Pero también menciona la paciencia. Debe haber habido ahí ancianos muy impacientes allá en Creta. Él quería que los ancianos fueran ejemplo de integridad y buen testimonio. Así que eso habla de los ancianos varones, hombres mayores. Pero luego viene a mencionar a las ancianas, mujeres de edad, mujeres mayores, y recomienda y aconseja que sean reverentes, respetuosas. Y dice enseguida, a cada uno como que tiene ciertas características, dice que no sean calumniadoras, que no estén levantando falso de otras personas. Fíjate que supe, que oí, y a mí me parece que, y no has sabido, porque ¿por qué crees tú que, oye, tú no, cómo? Eso ni edifica ni le da gloria a Dios. Por eso dice, no calumniadoras, que no difamen, que no murmuren, dice que no sean chismosas, porque eso es obra del diablo. Y se oye simple, sencillo y hasta cómico, ¿no? Pero no, el que sea obra del diablo, que alguien sea chismoso, imprudente, que difame, que murmure, eso no le da gloria a Dios. Y entonces, ¿a quién le estamos dando gloria si es obra del diablo? Así que también Pablo tenía para las mujeres mayores. Y los jóvenes tal vez piensen que ya se escaparon, pero luego menciona también a los jóvenes que se les enseñe a las mujeres jóvenes, que se les enseñe a amar a sus maridos. ¿Qué es lo que Pablo pudo haber visto en las iglesias de Creta para estar diciendo, enséñales? Tito, enséñale a esas mujeres que amen a sus maridos, que amen a sus hijos. Algo debe estar pasando. Tal vez no los respetaban, tal vez no tomaban en cuenta a sus hijos como el Señor esperaba. No habla con detalle de esto. Y luego también menciona otra vez la palabra prudente. Dice, a ser prudentes, tener cuidado de qué vamos a hablar, cuándo lo vamos a hablar, dónde, como decía hace un momento, con qué intención estoy diciendo eso, qué tono tiene lo que estoy diciendo. ¿Es para edificar? Y si lo que vamos a decir no estamos seguros que va a edificar, es preferible cerrar la boca. Cosa que a algunos nos cuesta trabajo. Pero aparte de mencionar que a las mujeres jóvenes que sean prudentes, sensatas, castas, obviamente tendrá que ver seguramente, y lo menciona en otras partes de la Escritura, en su manera de vestir, que sean también cuidadosas con su casa. Y está muy curiosa porque habla de chisme, de murmuración y de cuidadosas con su casa. Seguramente habrá visto que algunas andaban por aquí descuidando la casa, los hijos, al esposo, pero andaban de visita continua con esta y la otra vecina y la otra, y de casa en casa, etcétera. Y descuidaban su casa, descuidaban a los hijos, descuidaban a los maridos. Por eso es que le dice castas, cuidadosas de su casa, buenas mujeres. Y luego algo menciona
que tal vez a algunas personas no les agrade tanto esto cuando dice sujetas a sus maridos. Ah, ahora resulta que yo me voy a cuadrar con este. Si yo gano más, yo soy más inteligente, yo soy más capaz, ¿por qué tengo yo que sujetarme a este? Nomás hay una razón, porque Dios así lo estableció. Y si tú quieres hacer su voluntad, obedece. ¿Y qué es lo que Dios, en qué estaba pensando Dios cuando dijo eso? ¿Por qué no lo hizo al revés? Bueno, porque el Señor no lo hizo porque el hombre necesariamente fuera más inteligente, más capaz o más fuerte. Porque Él creyó que ahí debiera haber un sacerdote, una cabeza, un jefe de familia que proteja, que provea, que cuide, que guíe por la gracia de Dios, por la guianza del Espíritu Santo. No es que el hombre pueda pensar que mi mujer se va a sujetar y yo puedo tener la bota en su cuello. Eso no es. Es un gobernador de la familia puesto por Dios para que ame a su esposa como Él amó a la iglesia y se entregó por ella. Es así como el hombre debe concebir a qué se refiere con que se sujete a su marido y qué es la función de él, así a grandes rasgos. Simplemente porque Dios así lo estableció y a él lo estableció como sacerdote de la familia. Así que al que te está sujetando, mujer, cuando te sujetas a tu marido, es a Dios mismo. Es obedecerle al Señor, sujetándote al sacerdote que Él estableció en tu familia. Así que Él dice que se sujeten a su marido y pone un propósito muy interesante. Dice, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Y también Él quería que las mujeres mayores enseñaran a las jóvenes. Yo creo que Él estaba pensando, quiero pensar que Él decía, Tito es joven, y no quisiera que él se viera involucrada directamente con las mujeres jóvenes y menos con las casadas. Esto no es, entonces voy a sugerirle que sean las mujeres mayores las que enseñen, las mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes. Y si van a ser ese grupo de personas que le dan gloria a Dios con su vida y que son sabias, que son obedientes, entonces van a tener mucho que enseñarle a las jóvenes. Y luego va enseguida y menciona a los hombres jóvenes. Y lo que menciona para los hombres jóvenes es otra vez la palabra prudentes, maduros en su carácter. Es decir, que no estén siempre como niños recién nacidos tomando de la leche materna solamente. Él quiere que aprendan a comer comida sólida, que entiendan cada vez más la palabra y sea más abundante su conocimiento. Eso es lo que buscaba para la iglesia, para los integrantes de la iglesia de Creta. Él quería que los jóvenes fueran maduros en su carácter y no impulsivos u orgullosos. Seguramente él entendía que algunos se sentían muy orgullosos tal vez de su juventud, de su fuerza, de sus capacidades y tal vez también de su inteligencia, de su sagacidad por ser jóvenes, etcétera. ¿Por qué? Porque aún no han ido perdiendo la memoria, porque tal vez aún no han ido perdiendo las fuerzas. Y entonces podrían caer en orgullo y ser impulsivos para decidir. Es muy bueno que tengan iniciativa los jóvenes, claro que sí, pero con sabiduría, con la sabiduría de Dios, y evitar caer en el orgullo que te va a llevar a hacer cosas que no necesariamente van a ser lo que le da gloria a Dios y que den buenos frutos. Algo debe haber sabido, algo debe haber visto también
con los trabajadores, porque no los olvida y también entra a hablar de los trabajadores, que yo creo que en las iglesias, si no es que todos, la mayoría son trabajadores, otros no tanto. Pero habla, vamos a llamarle, aunque él les llamaba siervos, podemos llamarle empleados o subordinados. Y él lo que aconseja a los trabajadores que se sujeten a sus amos y agradarles en todo, cosa que tampoco a muchos les gusta. ¿Por qué tengo que sujetarme? Yo le trabajo, él me paga y ya. ¿Y para quién lo haces? Puedes tú decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Para quién vives ahora? No, pues para el Señor. Entonces vamos a dar buen testimonio con los patrones. Sí, pero es que tú no lo conoces, este patrón. Bueno, ora por él, que Dios lo cambie, que Dios lo traiga a sus pies, o que a ti te dé otro lugar si fuera la voluntad de Dios. Pero por lo pronto, el Señor nos dice, represéntame dignamente delante de tu patrón. Agrádale. No seas respondón. No seas defraudador. No seas el que dice, mira, yo creí que este muchacho iba a ser responsable y mira, y eso que es cristianito, no lo defraudes. No seas respondón. Sé fiel para honrar la doctrina de Dios. En otras palabras, estos cristianos que están en mi empresa se distinguen de los que no son, porque son fieles, porque son honrados, porque son trabajadores, porque son productivos, porque se sujetan a la autoridad. Así que, ¿quién se está exaltando ahí? El Señor, porque ellos son embajadores del Señor. Así que eso es lo que le recomienda a Tito, que les enseñe a los jóvenes para honrar la doctrina de Dios. Y le dice, no le robes al patrón, no murmures de él, que no es extraño que si hay algún comportamiento desagradable para el trabajador, el subalterno, el empleado, entonces entre empleados empiezan a... Sujétate a la autoridad. Enséñales, Tito, que se sujeten a la autoridad. ¿Pero cómo? Bueno, es muy simple, así como en la armada. El Señor estableció autoridades. Toda autoridad es establecida por Él, en el gobierno, en el ejército, o si alguien se enlista en la armada, ¿irá a ser desobediente? ¿Irá a dejar de sujetarse los capitanes a los generales y los soldados a los capitanes? Hay autoridades. Y las autoridades se las establece el Señor, y a nosotros como creyentes especialmente nos toca sujetarnos a esas autoridades. Esa es la manera en que nosotros le damos gloria a Dios. Y tal vez algunos ahorita estén pensando aquí, oye, pues ya dijo de las mujeres mayores, los hombres mayores, los jóvenes, las mujeres jóvenes. Bueno, ¿y los pastores? ¿Qué no tiene nada para los pastores? Sí tiene. A Pablo no se le escapaba nada, porque estaba guiado por el Espíritu Santo. Así que a los ministros, a los que incluía en ese grupo, a Tito, por supuesto, él era el líder. A ellos les estaba recomendando mostrar integridad. Y es triste cuando se sabe que en alguna congregación algún líder o pastor ha abusado o de su autoridad o del trato con alguien. Es triste y no es extraño. Puede suceder y de hecho sucede y es sumamente triste. Por eso les dice a los ministros, a los pastores, a los líderes, integridad quiero de ustedes, seriedad en lo que hacen. Que no sean irresponsables, con una enseñanza sana, como dije hace un momento, no adulterada, retorcida, que no sean predicadores que estén hablando de ellos mismos y sus propias historias. Eso no es lo importante, esto es lo importante. ¿Por qué llenar una predicación
o cumplir con una predicación para ponerle palomita, platicando el 90% del tiempo de mi propia vida, historias e ilustraciones que no tienen nada que ver con las Escrituras. Es esto lo que el Señor quiere que enseñemos los líderes, su palabra sin adulterar, para que no haya reproche. Y más ahora, los jóvenes están listos con mucha capacidad. Algo que se menciona rápidamente, pueden ver ellos en menos de unos segundos, pueden saber si lo que estás diciendo es verdad o no. Si vienen las Escrituras y qué significa lo que está ahí. Y si es cierto que Tito estaba en Creta. Y saber si es cierto que Pablo estaba en Grecia. Y si es cierto que está escribiendo en medio de los dos tiempos en los que estuvo encarcelado. Se puede ver rápidamente. Es una responsabilidad muy grande. Por eso es que el Señor, que a través de Pablo, está enseñando que sean íntegros, que sean serios en sus enseñanzas, que sea una enseñanza sana y reprochable, pero además siendo ejemplos vivos de lo que se predica. Ejemplos vivos de lo que se predica. Una iglesia puede ser afectada profundamente cuando un pastor enseña algo pero no lo vive, porque es notorio y se afecta al cuerpo de Cristo, se afecta a la iglesia. Él quiere que seamos ejemplo vivo de lo que se predica. No nomás el pastor, todos aquellos que tienen la oportunidad de traer una enseñanza al cuerpo de Cristo. Hay un teólogo, un reconocido, John Piper, que comenta que el mensaje central es que la gracia de Dios, que trae salvación, una gracia salvífica, también capacita a los creyentes para vivir vidas de santidad, sobriedad y buenas obras. En otras palabras, y siendo transformados al carácter de Cristo. Y eso es lo que se conoce como gracia transformadora de Dios. Tenemos, por su gracia también, por su amor, la intervención y el don del Espíritu Santo que nos ayuda, y su gracia, su favor inmerecido que nos ayuda a ser transformados cada día más a la iglesia, al carácter de Jesucristo, para vivir vidas de santidad. Capacita a los creyentes para que sean sobrios y que tengan buenas obras. ¿A qué se refiere con buenas obras? Porque yo le doy a los pobres y luego voy al asilo fulano y yo voy también a los hospitales. No, eso es bueno. Pero cuando decimos buenas obras, ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo cada día más. Pablo enseña a los diferentes grupos, quiere enseñar a través de Tito, estos grupos que conforman la iglesia, que deben, subrayo la palabra, manifestar esa gracia transformadora a través de su conducta. Es decir, ¿eres cristiano? Gloria a Dios. Incluso, pues muchos, y gloria a Dios por ello, tienen hambre y sed de compartir el evangelio, de que muchos vengan a los pies de Cristo, de que otros amigos, conocidos, gente que ama, sean bendecidos por Dios. ¡Qué bueno! Pero el mejor testimonio, aparte de mencionar la obra redentora de Jesús, es nuestra conducta. ¿De qué me sirve a mí decir que Dios está transformando mi vida si no soy paciente con los demás? ¿De qué me sirve a mí decir que Dios está transformando mi vida si mi palabra no la cumplo y dejo un mal testimonio
teniendo deudas por aquí y por allá, compromisos que no cumplo. A veces porque no puedo y a veces que aunque pueda, no quiero. ¿Qué va a decir aquel con el que me comprometí a hacer algo tal día, a tal hora y no lo hice? ¿Será ese el carácter de Cristo? ¿Estaré dando un buen testimonio con eso? Así que la gracia de Dios, esa gracia que nos transforma, se manifiesta a través de la conducta. Podemos manifestar verbalmente y mencionar la gracia y tal vez hablar un poco de ella, pero lo más importante es cómo es nuestra conducta. ¿Refleja que la gracia de Dios está en mí? ¿Esa gracia transformadora está en mí? ¿Se ve que estoy siendo transformado? Antes era mentiroso y ahora no. Antes era irresponsable y ahora no. Antes era hostil con las personas y ahora no. ¿Se manifiesta ese cambio de conducta en mi vida? Veamos algunos puntos importantes de la enseñanza de este pasaje de Tito 2, que incluye, vamos a los versos del 11 al 12. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, nos salvó a todos los hombres, enseñándonos, ¿qué? A renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos sobria, justa y piadosamente. No vamos a poder decir que no sabíamos cuál era la voluntad de Dios en mi vida. Y vamos a tener un día en que vamos a estar frente a frente con Él. Y cuando pasen esas pruebas, vamos a ver si las pruebas de Mario Jacobo hablan de piedad. Vamos a ver si fue sobrio, si fue justo, si buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo que no lo va a llevar con él? Pues si era pastor, sí, pero si él no vivía justa, sobria y piadosamente, consagrado al Señor y siendo, subrayo, disciplinado, me va a decir, no te conozco, hazte un ladito. El que sigue. En los versos del 13 al 14 dice, guardando la esperanza, estamos hablando de la promesa de Dios que vendrá por nosotros, nos llevará con Él, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de toda iniquidad, de toda maldad y purificar para Él mismo un pueblo propio, ¿cómo dice enseguida? Celoso de buenas obras. En otras palabras, celoso de ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Así que ese verso 13 nos llama a una fe activa, no nomás, qué palabra. Es una fe activa y expectante, es decir, yo tengo fe, yo quiero conocer la palabra, quiero ponerla en práctica porque estoy esperando la promesa, el Señor va a venir por mí y va a probar mis obras, quiero que pasen todas, por eso me voy a sujetar a lo que voy aprendiendo de la palabra de Dios para no ser solamente oidor, sino hacedor de su palabra. Por eso decimos, nos llama a una fe activa, expectante, viviendo cada día la gloriosa esperanza del regreso de nuestro Señor Salvador, con quien pasaremos la eternidad por fe. Y el 14, leímos hace un momento, este nos llama a ser celosos de buenas obras, ser un pueblo purificado, enfatizando que las acciones piadosas, escucha esto,
Las acciones piadosas, nuestra buena conducta que se apega a las Escrituras y a la voluntad de Dios, son el resultado inevitable y también necesario de la verdadera salvación. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Eres salvo? Entonces va a haber una manifestación clara de que está siendo transformado. Si no hay un cambio, una transformación en ti, habría que cuestionar si una persona es salva. Aunque diga, y aunque traiga su Biblia bajo el brazo, y aunque venga todos los domingos. Porque por sus frutos los vamos a conocer. Y si no los hay, tendremos que preguntarnos, ¿será verdaderamente salvo? ¿Seré yo verdaderamente salvo si no hay cambio en mi vida? Así que qué importante la gracia de Dios, la palabra de Dios, porque aquí hay una especie de mentoría, o insisto en esta palabra, discipulado, porque este capítulo también aborda roles específicos como el de las mujeres mayores que mencionamos hace un momento, enseñando a las más jóvenes. ¿Qué les enseñan? A amar a sus maridos, a amar a sus hijos, que sean prudentes, que sean respetuosas con sus hijos, con su esposo y con los demás. Que sean sensatas, altruistas, es decir, que se preocupen por las necesidades de otros y no interesadas. No voy a profundizar mucho en esto porque creo que esto no es necesario mucha explicación. Cuando una persona es interesada, tarde o temprano se va a notar por qué hace las cosas. ¿Es para Dios o es para su propio beneficio? En Proverbios 10:19 hablando de prudencia, dice, en las muchas palabras no falta pecado. Él quiere que sean prudentes. Habemos muchas personas que nos encanta escucharnos y hablamos y hablamos y hablamos. A veces ni siquiera dejamos hablar a los demás. No los dejamos ni que terminen la frase cuando nosotros les estamos ya hablando y queriéndola completar la frase nosotros mismos. Y otra vez, si le arrebatamos la palabra y seguimos hablando y seguimos hablando y queremos hablar de todos los temas como si fuéramos expertos en todo, queremos dominar la conversación, ser el centro. Pero la palabra nos enseña que en las muchas palabras no falta pecado. Él quiere que sean prudentes, que sean cuidadosos de su casa, como mencionamos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Él quiere que seamos un modelo crucial de discipulado intergeneracional, si pudiéramos decirle así. Es decir, que los ancianos enseñen a los más jóvenes y las mujeres grandes a las más jóvenes. Y de esa manera la iglesia sea bendecida. Así que Él habla de que seamos modelos a seguir. Qué difícil, ¿no? Y puede ser que si tú le hablas a alguien de eso, y tal vez entre nosotros pudiera alguien que no, pues no, ¿quién va a alcanzar eso? Si el Señor creyera que no lo vamos a alcanzar, no nos los pondría como meta, ser modelos a seguir. ¿Por qué es que podemos? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Señor te está diciendo qué hacer y qué no hacer, pero aparte te dio el don del Espíritu Santo. Te dio conciencia, te dio maestros, te dio una iglesia y te dio principalmente, aparte del Espíritu Santo de Dios, su palabra para que aprendas. ¿La estaremos estudiando? Modelos a seguir. Así que menciona Piper, este teólogo que les comentaba,
que enseña que todos los grupos por edades, como los menciona, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, etcétera, deben ser ejemplos de piedad y respetar y vivir la doctrina de manera coherente. Soy cristiano, vive como cristiano. ¿Quieres ser respetado? Respeta. ¿Quieres enseñar? Aprende. Sé ese embajador que el Señor quiere que seas. Así que ejemplos de piedad, de respeto y de gente que conoce doctrina sana y que sus vidas son coherentes con la palabra de Dios y con el nombre de cristianos. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Hay muchas cosas que podemos aprender, pero podemos concluir en que Pablo tenía siempre presente la obra redentora de Cristo. Tenía presente el Evangelio y deseaba que la iglesia también lo hiciera. Pablo quería que como él, la iglesia abrazara y dependiera de la gracia transformadora de Dios. Pablo deseaba que la iglesia fuera instruida y para ello él estaba trayendo estos principios de los que hemos estado hablando, como la sana doctrina, por ejemplo. Por eso es importante durante el tiempo que estás escuchando una enseñanza estar verificando la palabra, que sea realmente la palabra de Dios. Y uno de los principios es ese, que tengamos sana doctrina. Una doctrina que no sea teología abstracta, sino verdades prácticas del Evangelio. Verdades prácticas del Evangelio que transforman la vida y la conducta de las personas. ¿Y a qué te refieres, pastor, con las verdades prácticas del Evangelio? Son las aplicaciones de las buenas nuevas de Cristo, de la salvación a la vida diaria, que significa vivir conforme a la palabra de Dios. A eso se refiere. ¿Conoces el Evangelio? Demuéstralo. Que conoces la palabra y la obedeces y hay una transformación en tu vida. Eso se traduce en acciones que reflejan el carácter y el amor de Jesucristo y nuestra fe en Él. ¿Cómo vamos a decir que creemos en el Señor si a la hora de tener un reto pudiera ser económico, de salud, de alguna situación en la familia difícil o algo, si estamos derrotados? Entonces no hay la fe suficiente para creer que Dios tiene el poder para solucionar cualquier cosa. O no tenemos la paciencia para esperar en Él. Nos desesperamos y tomamos decisiones terrenales. Así que esto se traduce en acciones que reflejan el carácter, el amor de Cristo y nuestra fe en Él. Y se manifiesta a través de disciplinas espirituales de las que tanto insistimos. Orar. Y sería bueno, mientras mencionamos esta cosa, recordar si lo estamos haciendo bien. Orar, tener comunión con Dios, leer la palabra de Dios y memorizarla, reflexionar en ella, meditar en ella. Esas son las disciplinas espirituales. Y ya mencionamos a qué nos referíamos con disciplina, cosa que a algunas personas no les parece muy divertido ser disciplinados y no lo hacen. Se manifiesta tu amor por Dios y el carácter de Cristo siendo constante en tus disciplinas espirituales: oración, lectura de la palabra, servicio. La transformación interna y externa se ve, se nota, y debemos perseguirla con hambre, con sed, con pasión,
para glorificar a Dios y crecer en santidad, recordando que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que Pablo estaba hablando también de nuestro testimonio. ¿Qué es lo que reflejamos hacia afuera? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? La vida cristiana debe ser un reflejo de la fe y de la luz de Dios. Una luz que sirva para atraer a otros hacia Él. Cuando estaba yo tomando nota de esto y haciendo mis notas, me imaginaba cómo es que a veces, yo no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero me acuerdo que en mi casa había un foco ahí y a cierta hora cuando se prendía y empezaba el calor y la luz de ese foco, venían muchas palomitas ahí y andaban alrededor de ese foco. Muchos insectos ahí volando. Y decía yo, tenemos que ser el reflejo de la fe y la luz de Dios, y que esa luz sirva para atraer a otros a Dios. En Mateo 5:16 menciona de esta manera, que vean sus obras y glorifiquen a Dios. Nuestras obras. Y cuando las vean van a glorificar a Dios, viendo que Dios ha derramado su poder y su gracia transformadora en nosotros y somos verdaderamente nuevas criaturas en nuestra conducta, nuestra forma de ser, y cómo Dios puede prosperar espiritualmente en nuestras vidas y en muchos aspectos. Y que esa manera de glorificar a Dios los traiga a los pies de Cristo, como trajo a ustedes, como me trajo a mí, por haber visto la vida de otros y haber escuchado la obra redentora de Jesús y haber experimentado su gracia transformadora. Él puede cambiar vidas. ¿Conoces a alguien que ha sido transformado? Tal vez sepas que hay gente que ha cambiado y que hay áreas todavía que faltan. Gloria a Dios. Hay que orar por eso. Pero nuestras vidas, cuando realmente nos entregamos, están siendo transformadas, porque el Espíritu de Dios nos lleva a esa etapa de santificación progresiva por su gracia y para su gloria. Porque hay un propósito. Que la vida de cada uno de esos grupos que mencionó Pablo aquí haga atractivo el Evangelio. Tal vez algunos digan, pero ¿cómo que lo hagan atractivo si es atractivo? Él quería que no se deshonrara el Evangelio, su palabra, su iglesia, sino que muestre el poder redentor de Cristo. Otra vez, si nosotros decimos que somos cristianos, pero no nos comportamos como tal, entonces va a ser difamado el nombre del Señor. Y Él no quería que se deshonrara, sino que se demuestre que Dios tiene una gracia transformadora, que tiene un poder que nos transforma, que el Espíritu de Dios verdaderamente obra. Así que el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, sí, claro que sí, es atractivo por sí mismo. Pero su atractivo se manifiesta cuando nuestra conducta refleja el poder transformador y la diferencia entre lo que somos nosotros y el mundo. Tiene que haber una diferencia. Si no la hay, entonces no hemos pasado del mundo a los caminos de Dios verdaderamente. Tiene que haber una diferencia, y eso nos debe hacer pensar y hacer una autoevaluación y decir, la gente me ve a mí diferente a la gente que no conoce al Señor. Y para ir llegando al final, déjenme decirle que habla realmente todo este mensaje de transformación. La fe actúa y el Espíritu nos lleva a ese proceso de santificación. En una vida transformada, no moralismo, sino el resultado de una vida en Cristo. Así que en el verso 10 vemos que es un llamado a la madurez, a la coherencia,
a la fe en la vida diaria de cada uno de los miembros de ese grupo, desempeñando un papel crucial al mostrar una fe saludable ante el mundo. Y por fe, y déjenme cerrar con esto, por fe tenemos la certeza, tenemos la convicción de, aunque no vemos, confiamos en la promesa. Estamos ciertos de que si le seguimos al Señor fielmente, el que empezó la buena obra la va a terminar y nos va a llevar con Él. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Permítenos que cuando estemos pensando en ti y en tu fidelidad, no podamos hacer más que postrarnos y adorar. Que cuando pensemos en cómo hemos sido antes y hasta dónde nos has traído hoy en ese proceso de transformación, Señor, que nos asombremos de tu obra y que no nos queramos conformar a este mundo, sino que nos has dado a probar tú, Señor, de tu amor y de esa gracia transformadora que queremos más. Ayúdanos a pensar, a desear, porque tú pones el querer como el hacer, a enamorarnos más de ti. Enséñanos a amarte, enséñanos a vivir conforme a tu justicia, conforme a tu verdad, Señor. Porque te quiero adorar, pero no de labios, sino con mi vida, Señor. Aquí está, Señor. Todo lo que tengo, yo te lo entrego. Todo lo que soy, aquí está, Señor. Padre, reconocemos que te hemos fallado y que en este mensaje seguramente nos mostraste varias cosas que tenemos que mejorar. Te rogamos en el nombre de Jesús que con el poder de tu palabra, del Espíritu Santo, Señor, y esa gracia transformadora, seamos cada día mejores y no tengamos que estarte pidiendo perdón por las mismas cosas todos los días, sino que seamos transformados por tu gracia transformadora, por tu poder, por la obra del Espíritu, por el poder de tu palabra, que cada día aprendemos más. Gracias, Padre, por perdonarnos. Perdónanos. Y en fe recibimos tu perdón. Y en fe creemos que tú vas a obrar para transformarnos y que realmente seamos embajadores tuyos, que te den gloria con nuestra vida. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu perdón. Gracias por la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Te pedimos que a lo largo de esta semana y a lo largo de nuestra vida podamos dar un buen testimonio como cristianos, Padre, un buen testimonio como hijos tuyos, y que ese testimonio sirva para que los que nos rodean volteen su mirada hacia ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Hasta luego.